A grabar. Ya, clase de trastornos del equilibrio ácido-base. ¿Ya? Tema interesante, tema complejo a su vez, desde el entendimiento de los mecanismos, de las causas, pero además porque, tal como ocurre con potasio, en ácido-base se nos juntan varios subsistemas, ¿ok? Que pueden estar participando en la generación o en la compensación o en el intento de compensación de estos trastornos, ¿ya? Tal como ya lo hemos hecho, como ya es rutinario durante el semestre, vamos a empezar haciendo una parte de recuerdo fisiológico y luego con eso nos vamos a ir a la parte de fisiopato. Y además aquí hay una tercera parte final donde vamos a hacer un poquito de ejercicio, ¿ok? Lo cual me interesa mucho para que después podamos llevar ese conocimiento práctico a casos clínicos y después poder preguntarlo en la prueba sin ningún problema, ¿ya? Como siempre, si tienen alguna duda, interrumpen nomás y vamos solucionando a la brevedad posible. Ya, vamos. Entonces, el pH en sangre es una variable que hay que regular dentro de rangos que son bastante estrechos, ¿ok? Eso tiene que ver con varias cosas. Eso tiene que ver, uno, con que, recuerden ustedes que las enzimas y por lo tanto el metabolismo es pH dependiente en su actividad, ¿ya? Uno. Pero dos, cuando se producen cambios de pH, se echan a andar mecanismos que intentan normalizar el pH en sangre. Y esos mecanismos, a su vez, nos pueden llevar a otras alteraciones. Por ejemplo, lo que hablábamos ayer, ¿no? La distribución del potasio corporal. Eso significa que un cambio en el estado ácido-base puede implicar varios potenciales problemas para nosotros, ¿ya? Ahora, sería fácil si nosotros, o más o menos fácil, si nosotros no estuviéramos todo el día generando sustancias que pueden modificar el pH sanguíneo. Y es así, ¿cierto? Todo el día estamos produciendo sustancias que pueden modificar el pH sanguíneo. Para nosotros en Fisipato las más importantes son las sustancias de tipo ácidas. Y en ese sentido, nosotros generamos dos tipos de ácidos. Generamos ácidos volátiles y generamos ácidos fijos, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre un ácido volátil y un ácido fijo? La diferencia es que el ácido volátil lo podemos eliminar con función respiratoria, ¿ok? Con ventilación alveolar minuto. Y cuando hablamos de ácidos volátiles, aquí consideramos a quién? Al CO2, ¿ok? Entonces, alguien aquí, yo espero que, no sé si me lo van a decir, pero espero que lo estén pensando al menos, así como, chuta, doc, pero el CO2 no es un ácido, porque por definición un ácido es una sustancia que libera protones en una solución, y el CO2 no libera protones, ¿ya? Si alguien lo pensó, tiene toda la razón del mundo, ¿ya? CO2 no libera protones. Sin embargo, gracias a la actividad de esta enzima que está acá, la anidrasa carbónica, podemos nosotros hidratar al CO2, podemos unirlo, mezclarlo con agua. Y en ese contexto, el CO2, ¿cierto? Después de esa reacción, se va a transformar en ácido carbónico, acá al lado derecho de la imagen. Y el ácido carbónico, por supuesto, sí se disocia y puede liberar protones, ¿ok? De manera parcial. Entonces, gracias a la actividad de la anhidrasa carbónica, nosotros sí podemos considerar al CO2 como un ácido, ¿ok? ¿De dónde viene este CO2? Principalmente del metabolismo de los carbohidratos y de los lípidos. ¿Y cuánto CO2 estamos produciendo diariamente? Una cantidad promedio, ¿cierto? Aproximada de 15.000 milimol de CO2 por día, o lo que es lo mismo, decir que diariamente producimos 15 moles de CO2 en un día. ¿Está? Ahora, si el ácido al cual uno hace referencia no se puede eliminar con función pulmonar, hacemos referencia a lo que, ¿cierto? O estaríamos hablando ahí de lo que conocemos como un ácido fijo. ¿Ok? Esto lo producimos en una cantidad un poquito menor, fíjese usted, o bastante menor, ¿ya? 50-80 miliequivalentes de estos ácidos fijos por día, y estos derivan del metabolismo de, en realidad, todas las biomoléculas, ¿ya? Aquí nos encontramos con algunos que derivan de aminoácidos, metionina y cisteína, ¿cierto? Que son productores de ácido sulfúrico, arginina y lisina, que son, ¿cierto?
son precursores de ácido clorhídrico. En el caso de los ácidos nucleicos, podemos obtener ácido fosfórico. En el caso de los carbohidratos, cuando los sometemos a glicólisis y posterior fermentación, generamos ácido láctico. Y en el caso de los lípidos, ¿cierto? En los órganos que hacen cetogénesis, podemos obtener aquí cuerpos cetónicos. ¿Okay? Al menos el beta-hidroxibutirato y el ácido acetoacético, que son los dos que son ácidos. Ya, recuerden que la acetona no es un ácido, ¿ya? Pero sí es un cuerpo cetónico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿Cierto? Si al inicio del día tenemos un pH 7,4 o PERI 7,4 en sangre y generamos y estamos aportándole a esa sangre 15 moles de CO2 y entre 50 a 80 mil equivalentes diarios de protones, ¿cierto? De ácidos, de estos fijos, lo que tenemos que hacer para tener al final del día, tener un pH 7,4 o PERI 7,4, lo que debemos hacer es ser capaces de eliminar, ¿cierto? Toda esa cantidad de ácidos que hemos generado. Y aquí aparecen nuestros tamponadores, ¿ok? Nuestros sistemas tamponadores. ¿Ya? Dentro de los sistemas tamponadores nos encontramos con el tampón intracelular, ¿cierto? El intercambiador protón-potasio, que comentábamos ayer, ¿ya? Este es bastante rápido en aparecer, ¿sí? 2 a 4 horas, ¿cierto? Desde que se establece de manera aguda un trastorno del equilibrio ácido-base, ¿ok? Nos encontramos también con sistemas, varios tamponadores en el LEC, aquí puse algunos, no son todos, pero puse algunos. El sistema tampón hemoglobina, el sistema tampón bicarbonato, subrayadito ahí, ya vamos a ver por qué, y el sistema tampón de las proteínas sanguíneas. ¿Ok? Profesor. Sí, Christopher, cuénteme. ¿Me escucha bien? Sí, te ¿Se escucho escucha? bien. Ah, ya bien. Usted había dicho que entonces los buffers o los tampones eran para poder como eliminar el ácido, pero yo tenía entendido que era más como para neutralizarlo. ¿Es lo mismo el concepto o distinto? Eh, claro, lo que ocurre es que dentro de los sistemas, a ver, estás muy en lo correcto tú. ¿Cuál es la idea de un tamponador? Amortiguar, ¿cierto? Minimizar el impacto que tiene la adición de un ácido en una solución. Exacto, sí. ¿Ya? Entonces, claro, volvemos al tema del lenguaje que hablamos antes de empezar. ¿Ya? Sin embargo, fíjate que aquí dentro de estos sistemas tamponadores está el riñón, que es un poderoso excretor de protones de nuestro organismo y es un poderoso productor de bicarbonato. ¿Ya? Entonces, claro, ahí se produce el tema, se produce la sutileza ahí, o el vacío del lenguaje, ¿cierto? Y efectivamente hay dentro de estos sistemas tamponadores, como se definen, que es como lo tenemos declarado aquí en la diapo, hay algunos sistemas que efectivamente nos permiten minimizar, ¿ok? La adición de un protón a la solución, pero otros que nos permiten de frentón eliminar del organismo, ¿ya? Como el pulmón y el riñón, ¿ya? Quizás sería, si nos vamos en esa, ¿cierto? Si nos vamos así como en la lingüística, podríamos cambiarle el título a la diapo y poner sistemas de control, sistemas de mantención de pH en el organismo. Lo concedo 100%, ¿ya? Pero normalmente uno los encuentra como los sistemas tamponadores asociados al equilibrio ácido-base. Perdona, pero Sí, profe. perdona, en la práctica saca el hidrógeno, po. O sea, definitivamente el sistema tampón, en términos del hidrógeno mismo, lo elimina como hidrógeno. Lo que pasa es que no lo bota como molécula, lo bota lo elimina como hidrógeno libre, o sea, como hidrógeno lo saca. Lo que pasa es que como lo une a otro ácido, que eso es lo que es un sistema tampón en el fondo, lo transforma de hidrógeno libre, que es lo que tiene el efecto máximo como pH, entre comillas, como molécula dañina, y la une a otra molécula, haciéndolo absolutamente inofensivo. Entonces, en otras palabras, lo elimina. Lo que pasa es que no bota la molécula la transforma en algo que no genera daño. Claro, Pero lo neutraliza, lo ¿no? Como neutraliza, pero como hidrogenión lo desaparece, como hidrogenión. Lo transforma en un hidrógeno inofensivo y común y corriente. Entonces hay que tener esa distinción. O sea,
una cosa es eliminar el hidrogenión, que sí lo hace el sistema tampón, versus el botar la molécula, digamos, hidrógeno, que ahí obviamente no la bota. El hidrógeno se une, esta molécula, entre comillas, mala, la transforma en una molécula buena, o sea, este átomo malo lo transforma al unirse a una molécula, la transforma en un átomo, entre comillas, inerte. Pero el hidrogenión como tal lo elimina, lo mata. ¿No? Sí, Christopher. Sí, profe, me quedó claro, muchas gracias. Buena. ¿Ya? Hay otros, como les digo, dentro del sistema tamponadores del LEC, pero que conozcamos esos tres, estamos. ¿Ya? Ahora, probablemente en fisio o en bioquímica, no sé, el profe, ¿cachai? Si es que era como apasionado por estas cosas, le habló del sistema tampón fosfato, el sistema tampón citrato y otros más. ¿Ya? En tercer lugar, el hueso. ¿Ya? El hueso también es un sistema tamponador en nuestro organismo. Cosa importante del hueso, notémoslo al tiro, chicos, opera solamente en condiciones crónicas, ya como un agente tamponador, controlador del pH. En lo agudo no participa el hueso, pero en lo crónico sí. ¿Está? En cuarto lugar, el pulmón, y en quinto lugar, cierto que probablemente nuestra estrella de la jornada, que es el riñón. ¿Ya? Entonces decíamos que hay tamponadores en el LEC, sistema tampón proteinato. Recuerden que las proteínas son compuestos anfóteros. Eso quiere decir que se comportan como ácidos o como bases, dependiendo del pH del medio. ¿Ya? Tiene unas ciertas repercusiones, allá la vamos a comentar. ¿Ok? Entonces pueden a veces liberar o unirse a protones, ¿ya? Y con eso también contribuyen a amortiguar cambios de pH. El sistema tampón hemoglobina es importante también, ¿ok? De hecho, fíjense que el sistema tampón hemoglobina tiene un pKa, ¿cierto? Que es más cercano al pH fisiológico que tenemos nosotros. Sin embargo, no es tan cuantitativamente importante en relación al bicarbonato, por la gran cantidad de bicarbonato que hay, ¿ya? La actividad del sistema tampón hemoglobina tiene que ver con la gran cantidad de grupos histidina que hay por cada cadena de globina, ¿ya? Pero además cambia un poquito dependiendo si es que estamos frente a una hemoglobina unida a oxígeno o no, ¿ya? Y ahí cambia, fíjense ustedes cómo se modifica el pKa para cada uno de los dos grupos, ¿ya? Lo único que voy a decir al respecto, no me parece más que tengamos que, al menos en fisiopato, saber más allá de eso. Fundamental, sistema tampón bicarbonato, ¿ya? El sistema tampón bicarbonato es de verdad la estrella para nosotros acá. ¿Por qué? Primero, por lo cuantitativo, ¿ya? Porque el sistema tampón bicarbonato representa la mitad del buffer base. Eso es lo que dice ahí, BP. ¿Ya? Me acordé de los memes, ¿han visto esos memes así como, ¿cómo estás, BP? Ya, pero ese BP que aparece ahí es el buffer base. ¿Conocen ese concepto, chicos? El buffer base. Yo no lo conocía. Ya, anote ahí, Christopher Soto y todo aquel que no conozca el concepto del buffer base. ¿Qué es el buffer base? El buffer base corresponde a la sumatoria total de los distintos sistemas tamponadores en sangre. ¿Ya? ¿Sistema total de todos los tampones en sangre? La sumatoria de todos los Ah, tampones que hay en sangre. ¿Ya? Si uno le pone numeritos a eso, el buffer base en un sujeto normal está entre los 48 a 50 miliequivalentes por litro. 48 a 50 miliequivalentes por litro. ¿Ya? Eso quiere decir, para que se entienda, que en un litro de sangre hay entre 48 a 50 miliequivalentes de base, ¿ok? Disponibles para interactuar con algún exceso de protones. ¿Ok? Y eso significa que en sangre tenemos aproximadamente 24, 25, ¿sí o no? Miliequivalentes de bicarbonato disponibles para interactuar con protones. A eso me refiero con que sea la mitad del buffer base. Y toda la otra mitad, ahí está el proteinato, el hemoglobina, el citrato, el
olfato, todos esos que nombramos en sangre. ¿Ok? O sea, cuantitativamente hablando, ya se vuelve relevante el sistema tampón bicarbonato por esto. ¿Se puede repetir eso de 24 a 25 mil equivalentes? Claro, espérate, que hay algo que no quiero hacer, pero me están obligando. Me están obligando a hacer, es que voy a tener que escribir. Pero no quiero escribir porque aquí se pone feo cuando empiezo a escribir. Ya, esto es la suma, ahí viste. Esto es la sumatoria de los sistemas tamponadores en sangre. ¿Ya? Eso, el número aparece después más adelante. ¿Ya? ¿Por qué me hace esto? No tengo idea. 48. ¿Han visto las películas de terror cuando escriben así como con sangre en la pared y la sangre empieza a gotear? Esto es como igual, pero como que Pero gotea para el lado. Sí. Hay una gravedad especial en Zoom. ¿Ya? 48 a 50 miliequivalentes por litro. Feña, tú parece que me habías preguntado. Sí, profe. ¿Ya? Entonces, eso es la sumatoria total de estos sistemas tamponadores en sangre. La mitad de eso corresponde a bicarbonato. Ah, ya, 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 ya. ¿Ya? Después aparece el dato más adelante, ¿cachai? El valor normal en una gasometría en sangre arterial para bicarbonato es de 23 a 25 mil equivalentes por litro. A eso me refiero. ¿Está? Ya, profe, gracias. Dale, ningún problema. Oye, y lo otro importante del sistema tampón bicarbonato no tiene que ver con lo cuantitativo, sino que tiene que ver con lo cualitativo. Y es que el sistema tampón bicarbonato está sujeto a una regulación doble. ¿Ok? Podemos modificar las concentraciones, ¿cierto? En este sistema tampón bicarbonato de bicarbonato, de ácido carbónico, modificando la función respiratoria, ¿cierto? Asociado al control ventilatorio, y modificando la función renal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el riñón es un gran ¿cómo se dice esto? Es un reabsorbe poderosamente bicarbonato y es un buen productor también, es un gran productor de bicarbonato. ¿Ok? De acuerdo a la ecuación entonces de Henderson-Hasselbalch, que la conocen ustedes, se pueden calcular cambios en el pH sanguíneo por variación en la concentración de bicarbonato. Y eso mismo es lo que aparece aquí. ¿Conocen esta ecuación, cierto? La tienen que haber visto en química o en bioquímica y en Sí, física. sí, creo. Sí, profe. Excelente. Acá arriba, la ecuación general del sistema tampón bicarbonato. ¿Ok? Entonces, al lado izquierdo, los reactantes, CO2 más agua, aparece nuestra enzima anidrasa carbónica, ¿ya? Producción de ácido carbónico, que es un ácido débil. Recuerden que los sistemas tamponadores presentan o reconocen la existencia de un ácido débil, y este ácido carbónico entonces se disocia parcialmente generando un protón y un bicarbonato. ¿Ya? Para un sistema tamponador, ¿cierto? Cualquiera, nosotros sabemos que el pH de la solución depende del pKa. ¿Se acuerdan del pKa, que era la constante de disociación del ácido débil? ¿Ya? Acá. La pKa del ácido carbónico. Más el logaritmo de la concentración del anión, acá, y la concentración del ácido, el propio ácido carbónico. ¿Ya? Si reemplazamos, aquí nos encontramos con que el pH en una solución, la sangre por ejemplo, depende del pKa del ácido carbónico. Esto, chicos, es fijo. Siempre, ¿por qué? Porque es una constante. 6,1. ¿Ya? ¿Se acuerdan que aparecía el pKa de la hemoglobina por ahí? Hemoglobina sola o hemoglobina con oxígeno. Y decía 6,6, 6,8 o 6,8 y 6,6 respectivamente. En caso del pKa, del ácido carbónico es 6,1, dato que por supuesto no es relevante para nosotros. Lo que nos importa es que es fijo. ¿Y por qué nos importa que es fijo? ¿Cachai? Porque eso significa que el pH en sangre no depende de esto,
porque esto no se modifica, sino que depende de esto, del logaritmo entre la concentración de bicarbonato y la concentración de ácido carbónico. ¿Les gustan los logaritmos a ustedes o no? Profe, si hay algo más que odio que el riñón, son las matemáticas. Buena. A mí me cargan los logaritmos, así es que, chao. Lo puedo eliminar, pero yo tampoco lo voy a hacer calcular. ¿Cómo lo voy a hacer calcular pH por logaritmos si yo no sé ni dónde están en la calculadora esas cuestiones? Entonces, lo relevante de esta ecuación está acá. Lo conceptualmente relevante, sé que el doctor Rossi, que le gustan las matemáticas, debe estar empezando a convulsionar en este momento, ¿ya? Pero lo relevante de la ecuación está acá. Lo que dice la ecuación es que el pH en una solución depende de la concentración de bicarbonato que haya en esa solución y la concentración de ácido carbónico que haya ahí. Y aquí nos enfrentamos a un problema. ¿Podemos nosotros calcular la concentración de ácido carbónico? Podríamos pedírsela al laboratorio, pero súper complejo hacer eso, po. ¿Cachai? Sin embargo, podemos nosotros calcular a mano esto, cosa que tampoco me interesa, pero miren esto. ¿Cómo se calcula la concentración de ácido carbónico en sangre? Se me perdió el cursor. Se me perdió el cursor, ¿dónde estás? Ah, aquí. Aquí. Conociendo el valor de la PCO2 y multiplicándola por 0.03. ¿Ya? Esa es una forma de aproximarse a. Si nos estresa eso, lo podemos obviar también. Y llegamos a la fórmula más simplificada, ¿cierto? Y quizá ofensiva para alguien que le guste las matemáticas, pero para nosotros nos sirve, mira. Eso nos dice que el pH en una solución va a depender de cuánto bicarbonato hay en esa solución, entre paréntesis riñón, lo metabólico, y cuánto CO2 hay en esa solución, lo respiratorio. ¿Cachai? Aquí está la regulación doble del sistema tampón bicarbonato. Veo que hay una pregunta por acá. Me estaba haciendo el sordo hace rato. Siga, Doc. Yo le mando un WhatsApp cuando pueda activar el sonido del combo. ¿Ya? Chicos, ¿nos queda claro, no? Si este fuera un Sí, curso de profe. fisiología, ahí no podríamos darnos este lujo, ¿cachai? Porque tendríamos que hablar y calcular y qué sé yo. Pero como no es un curso de fisiología, me puedo dar el lujo de despreciar estas cosas, así como, Profesor, y guiarme con el entendimiento más global. Christopher. lo único que no entendí fue de dónde sacó el PS, no, perdón, sí, el PCO2, creo que era. La Sí. PCO2 te la entrega la gasometría en sangre arterial, Christopher. Ah, ya, Eso que uno yo puede decía, medir el examen. Pedir el examen. Sí, po. sí, Sí, po. que yo decía solamente de la fórmula de ácido base, de esa, de la fórmula que está arriba, decía, ¿de dónde voy a sacarlo ahí? Pero si lo medimos en un examen, sí, obviamente. Sí, po. La gasometría en sangre arterial te entrega la PCO2, ¿ya? Y también el bicarbonato y el pH, Y ¿no? también el Parece. bicarbonato y Sí, también el pH. sí. Recuerden que esto debe ser en sangre arterial, ¿ya? Ese es el gold standard. Ya en algunas condiciones se hacen gases venosos y todo, pero mm, tengo, tengo tanto reparo con los gases venosos, entiendo que tiene que ver con la complejidad, que tiene que ver con las posibles complicaciones, que tiene que ver con el dolor, bla, 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 bla. Pero el gold standard son los gases arteriales, ¿ya? Y eso más ratito les voy a mostrar ahí, pero todos estos valores te los entrega el, ya te los entrega la gasometría en sangre arterial. ¿Ya? Y puede ser que en algún ejercicio, chicos, en algún ejercicio nosotros tengamos que calcular PCO2. ¿Ya? Si yo les doy el pH de la sangre, yo podría pedirles la PCO2. Puede que lo hagamos, puede que, ni siquiera lo aseguro, puede que lo hagamos en algún ejercicio. En la prueba no es relevante para mí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque además son valores que te entrega el laboratorio. ¿Sabes? ¿Para qué te voy a expresar con cuestiones que el laboratorio te está diciendo que es así? El hueso. ¿Ya? Como habíamos comentado, en condiciones crónicas aumenta la liberación de sales, ¿ya? Fosfato de calcio, ¿ya? Principalmente en distintos carbonatos de calcio, eventualmente aparece por ahí, ¿cierto? Distintas sales que ayudan a tamponer acidez. Ojo, eso sí,
Aquí se favorece la pérdida de masa ósea, evidente, ¿ya? Y el paciente tiende también a la hiperfosfemia o hiperfosfatemia. ¿Mm? Pero finalmente estas sales de calcio, ¿ya? Nos ayudan a tamponar protones en sangre. Cuéntenme, hasta este punto, ¿cómo va el asunto? Bien, profe, por mi parte. Sí, bien, ¿Sí? profe. Ya. Se va a entender hasta ahora. No, esas son las ventajas de juntarse un día sábado a las 8:45. Las Agarramos técnica neuronas, con el sí, profesor, pues claro. está para intentar de absorber lo más que se pueda. Eso. Sí, pues esta clase tiene su tiempo. Entonces, hacerla, imagínate hacerla, no sé, a las 7 de la tarde un viernes, complejo. ¿Ya? Pero sábado, aunque uno esté cansado, es como más llevadero. El pulmón, ¿ya? Entonces, como sistema tamponador, ¿qué es lo que hace el pulmón? Desde un punto de vista de los ácidos bases, chicos, elimina más CO2, elimina menos CO2. Y con eso ayudamos, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, ya queda claro eso, ¿no? A modificar el pH en sangre. Rápido en respuesta. ¿Cuánto se demora en empezar a aparecer la respuesta? 4 horas más o menos. Ahí como que empieza frente a una condición aguda, ¿ya? Pero limitado por la actividad de los quimiorreceptores. Claro, ¿qué dice ahí? Ahí dice lo siguiente, que básicamente frente a un trastorno agudo de los ácidos base, el pulmón comienza a aparecer su respuesta a las más o menos, ¿cierto? 4 horas, que es lo que usualmente se dice, y esa respuesta va aumentando en potencia, va aumentando en potencia, va aumentando en potencia y aumenta en potencia hasta las 24 horas. Y después de eso se mantiene a ese nivel, ¿ok? O sea, no es una respuesta infinita en magnitud la respuesta que nos entrega el pulmón, ¿ya? Es acotada en su magnitud, y es acotada en su magnitud por la actividad de los quimiorreceptores y por el propio efecto que la hiper o la hipoventilación genera. Me explico. Tenemos un paciente que se nos compensó, un hepótico que se nos descompensó. ¿Cachai? Y ese paciente entonces redujo sus volúmenes de aire desplazado, ¿cierto? Y entonces se volvió un retenedor de CO2. Y el paciente cae en una acidosis de tipo respiratoria. No me sirve el ejemplo, lo cambio. Imagínense que un paciente que tiene que ser metabólico, ¿ya? Un paciente que cayó en una cetoacidosis diabética y entonces hizo una acidosis metabólica. ¿Qué va a hacer el sistema respiratorio? Va a tratar de llevar el pH para el otro lado, ¿cierto? ¿Me siguen o no? O sea, si el paciente desarrolló una cetoacidosis diabética, el cambio primario del pH en sangre fue caer, por la Entonces se acidosis compensa metabólica. con una Con una alcalosis. hiperventilación. Eh, Exactamente, entonces el paciente tiene alcalosis respiratoria para tratar de volver el pH a lo normal. Ya. ¿Y cómo va a hacer eso? ¿Cómo el paciente desarrolla la alcalosis metabólica? Hiperventilando, como muy bien alguien dijo por ahí. Cae en un balance negativo de CO2, ¿sí o no? Sí, Ya, y ¿Sí, entonces profe? aumentamos la intensidad de la hiperventilación, hiperventilamos, 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 pero ¿qué ocurre con el CO2 en sangre? Baja. ¿Qué ocurre con la PO2 en sangre? Sube. ¿Y qué ocurre entonces con la actividad de los quimiorreceptores periféricos? Empieza a disminuir, debería bajarse. ¿cierto? Por el aumento en la PO2. Y si baja Entonces, la PCO2 en sangre, ¿qué ocurre con la actividad del quimiorreceptor central? también baja. También baja. O sea, disminuye la intensidad con que el centro respiratorio vulvar, ¿cierto?, genera hiperventilación. Entonces, ¿Entiendes? dicho eso, es como la respuesta compensatoria se va a dar al inicio, pero después poco a poco se va a ir, por así decirlo, se va a ir acabando, cada vez va a ser menor porque tenemos menos PSO2 en sangre. ¿Algo así? Ya, no es que se agote, no es que disminuya, pero no puede aumentar eternamente. No Es puedes porque hiperventilar. Dígame. es por el tema de que el control central no le permite subir más. Es exactamente eso. ¿Sí? Porque el control central, como dice Máximo, no permite que tú tengas hiperventilaciones cada vez más grandes.
¿ya? Y ese máximo, como les digo, se alcanza más o menos a las 24 horas. ¿Ya? Si nos vamos para el otro lado, es más intenso todavía. Imagínense que tenemos un paciente que hace una alcalosis metabólica de manera aguda. ¿Cómo va a querer compensar respiratorio? Con Hipoventilación. hipoventilación. Reduciendo el pH, ¿cierto? Llevándolo para abajo. ¿Cómo hacemos eso? Con hipoventilación. Ningún problema. Empezamos a hipoventilar. ¿Y qué pasa con el oxígeno en sangre? Cae. ¿Qué pasa Disminuye con el y CO2? Aumenta. aumenta. ¿Y qué es lo que más estimula la actividad del centro respiratorio vulvar? Los aumentos en la PCO2, En la ¿cierto? A PCO2. través del líquido cefalorraquídeo. ¿Está ahí? O Entonces va sea, a caer ese es hasta un máximo, puede hasta caer un y después empezar a cierto ventilar de punto, nuevo. exacto. O sea, o se va a mantener ahí. ¿Cachai? Porque igual está tratando de compensar. Pero en este caso se produce hipoventila, 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 y llega un punto en que ya no puede más hipoventilar más, porque obviamente genera eso otros trastornos para el organismo. ¿Sí? Sí se entiende. Pequeños, todos. ¿Ya? ¿Sí, profe? Rápido en aparecer, respuesta limitada en términos de magnitud. ¿Ya? Se Comentario, puede mantener el tiempo, pero acotada en términos de magnitud, doctor Rossi. no, cortito, que también comienza como a hipoventilación, estamos hablando del caso específico de hipoventilación, el oxígeno también cae, o sea, también va cayendo y también comienza a estimular. Entonces, tiene como un doble control la hipoventilación, porque es más grave. El pH cae, hace que caiga la hipoventilación, eso genera muy bien, como dice el doctor, él lo dijo, pero yo voy a hacer otra énfasis. Perdón, se ve limitado por este aumento de la PCO2, pero acuérdense que el segundo estímulo para la ventilación es la caída de la oxigenación. Entonces, al hipoventilar, aumentar la PCO2, se comienza a estimular el centro respiratorio, pero si es mucha la hipoventilación, también cae el oxígeno, como está aquí a la derecha, en el CO2 en plasma menor de 60, oxígeno menor de 60, comienza también a estimular los centros sensores de oxígeno, por tanto también gatilla la ventilación, ¿cachai? O sea, cuando tenemos una situación de hipoventilación severa, comienza a haber estimulación por deficiencia de oxígeno, por caída del oxígeno. Yo sé que te estoy complicando porque tú lo simplificaste solamente por la PCO2, pero acuérdense también de eso, que tiene esa doble limitación, la hipoventilación. Me refiero como mecanismo de compensación del pH. Uno es que en el fondo puede aumentar la CO2 con términos compensatorios, pero el problema también de fondo es que comienza el oxígeno a transformarse en un estímulo para ventilar. Nada más, perdón, nada. ¿Se entendió? Eso. Dejé la embarrada. No se preocupen. ¿Ya? Miren esto. Gráfico para hablar de la respuesta respiratoria frente a una modificación del pH. Entonces, ¿qué es lo más relevante acá? Miren cómo es distinta la pendiente de la curva cuando el pH en sangre tiende a disminuir que cuando el pH en sangre tiende a aumentar. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que desde un punto de vista del control, ¿ya? O de la regulación, al sistema respiratorio le importa mucho más la disminución del pH, tiene una actividad más potente cuando hay una disminución del pH en sangre, cuando hay una acidemia, que cuando hay una alcalemia. ¿Sí? Aquí el 7,4 para el otro lado. ¿Ya? Eso, lo relevante de esta curvita, fíjense, es que esta respuesta está súper bien estudiada, ¿ya? Y está, bien, está bastante, se me fue la palabra, predicha. Hay una respuesta esperada, ahí está, ahí lo encontré. Hay una respuesta esperada bastante conocida de cuál debiese ser la respuesta del sistema respiratorio frente a cambios en el pH para arriba, ¿cierto? O cambios en el pH para abajo, y eso lo vamos a ver después porque se vuelve importante para nosotros para caracterizar el trastorno ácido base que tiene el paciente. ¿Ya? Y entonces llegamos finalmente al riñón. ¿Ya? Seguimos en lo fisiológico, obviamente. ¿Ya? Rol del riñón en la regulación del equilibrio ácido-base. ¿Ya? Es lento. No hay, chicos, en un sujeto previamente sano que hace un cuadro agudo, no vamos a encontrar respuesta renal antes de 24 horas. ¿Ok?
No hay respuesta renal antes de 24 horas. Pero cuando empieza a aparecer la respuesta renal se muestra mucho más potente, ¿ok? En su magnitud, ¿ya? Y bastante más sostenida también que lo respiratorio, ¿ya? Entonces es lento, pero mucho más eficiente y es mucho más exquisito eh, en términos del control de pH. ¿Qué es lo que hace el riñón? Aumenta la eliminación de protones o aumenta la eliminación de bicarbonatos, ¿ya? O sea, el riñón va a producir una orina más ácida o va a producir una orina más alcalina, dependiendo de las necesidades que tenga el paciente en un momento determinado, ¿ya? Ojo, lo que nunca hace el riñón es reabsorber protones, ¿bien? Puede secretar mucho protón y puede secretar bicarbonato, pero no va a reabsorber protones en riñón. En condiciones normales, su funcionalidad se resume en 3 puntos, ¿cierto? 1, producción y reabsorción de bicarbonato, ¿ya? 2, formación de acidez titulable, ácido fosfórico, y 3, producción de amonio, la amoniogénesis, que es un recurso que tiene el riñón para eliminar más protones, ¿ya? Eso es porque el riñón no puede acidificar eternamente tampoco la orina, o sea, no puede generar orinas muy ácidas por temas de gradientes de protones. Entonces, si el riñón exporta un protón y ese protón se une a un amonio, a un NH3, perdón, a un amoníaco y forma amonio, ¿cachai? Ese amonio no modifica el pH de la orina, pero sí está ahí eliminando protones, ¿ya? Entonces la amoniogénesis es importante porque es un recurso que tiene el riñón para eliminar más protones. Punto de origen común de estas 3 cosas, la secreción tubular de protones, ¿ya? Y eso es importante porque existen algunos diuréticos que pueden modificar la secreción tubular de protones. Eso significa que, ¿cierto? Dependiendo del manejo farmacológico que un paciente tenga en un determinado momento, podríamos nosotros estar induciendo un cambio en su estado ácido-base. ¿Cómo se nos complica el tema? Antes era así como ya, los diuréticos. Ahí el paciente menos, no hay problema. Ayer Profesor, empezamos, ya, pero este diurético, fíjate que es más hipocalemiante, menos hipocalemiante, chuta, ya. Y ahora empezamos así como que, mira, ya, pero este diurético además nos podría, ¿cierto?, complicar la existencia en términos de que hay menos secreción tubular de protones. Cuénteme. sí, solamente era que usted dijo que entonces el riñón nunca va a o reabsorber hidrógeno, Hidrogeniones o protones, hidrogenión, no. perdón, sí. Los hidrogeniones Entonces, no se reabsorben. la única forma de poder como regular que se bote más o se bote menos, más que una reabsorción, es la que se secrete menos hidrogenión o más hidrogenión. ¿Eso? Hay una, ya, a ver, tú puedes aumentar la secreción de hidrogeniones, pero hay un basal, digámoslo así, hay un basal que puede aumentar. ¿Cachai? Bien. Entonces, si el paciente tiene, no sé, un cuadro de alcalosis metabólica, nos vamos a quedar con ese basal, no vamos a aumentar la secreción de protones, pero además en las porciones más distales sí vamos a secretar más bicarbonato. Ah, ya, ya, comprendo. Que eso estaba preguntando a mi mente. En el caso de que una persona tenga una alcalosis, obviamente tengo que producir una acidosis, o sea, retener más hidrogenión, pero si no se puede resolver, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces eso mi Claro. mente preguntaba. ¿Le queda claro entonces el cómo y el Sí, por qué? boto la otra con la contraparte, que es el bicarbonato, Eh, para poder bajar la alcalosis en la sangre y se queda la exactamente. acidosis. Bien, Exactamente. ya gracias, profe. ¿Ya? De nada, señor. Concepto importante, resistido, eso sí, resistido por algunos, pero igual está, el umbral renal de bicarbonato. ¿Ya? Oh, ataque de estornudo, lo siento. Salud. Salud, gracias. ¿Qué es lo que es esta cosa del umbral renal de bicarbonato? Ahí aparece la definición, es la concentración de bicarbonato sobre la cual aparece bicarbonaturia. ¿Ya? A ver, entonces, el riñón es un gran reabsorbedor. Ay, se me está olvidando el español. ¿Cómo se dice? El riñón es un gran reabsorbedor. Bueno, reabsorbe mucho bicarbonato. Sí, en condiciones normales así como que reabsorbe todo el bicarbonato. ¿Cachai? Entonces, ¿qué pasa si uno consume bicarbonato? Empieza a aumentar el consumo de bicarbonato
¿Cachai? En algún momento vamos a tener un nivel de bicarbonatemia, tal, un cierta concentración de bicarbonato en sangre que ya el riñón no va a poder reabsorber todo y va a empezar a aparecer en la orina. ¿Ya? Depende de la funcionalidad tubular, ¿cierto? Variable según la habilidad del túbulo para secretar protones. Ya a mayor cantidad de secreción de protones, más reabsorción de bicarbonato. No olvidar eso, ¿ya? De hecho, no sé si lo vamos a decir más adelante, pero ténganlo en mente. Por cada protón que se secreta al túbulo, está el estímulo para reabsorber, ¿ok? Un bicarbonato. ¿En qué condiciones aumenta el umbral renal de bicarbonato? Eso quiere decir que hay una mayor avidez del riñón para reabsorber este ion. En un cuadro de acidosis respiratoria, en cuadros de hiperaldosteronismo, cuando hay disminución del volumen extracelular, ¿ya? Del BEC, frente a balances negativos de potasio, en condiciones de hipercapnia y en condiciones de hipocloremia. ¿Ya? En otros casos, disminuye el umbral renal de bicarbonato. Como que eso significa que al riñón ya no le interesa tanto, ¿ok? Reabsorber bicarbonato y es más fácil que aparezca en orina. Cuando hay expansión del BEC, ¿ya? Frente a un balance positivo de potasio, cuando estamos en condiciones de hipocapnia, o cuando tenemos inhibición de la anidrasa carbónica, cetosolamina, por ejemplo, un diurético que les decía yo, ¿ya? Ahí como que tiende a perderse más bicarbonato. ¿Mm? Eso. ¿Ya? Lo que les había prometido aquí, valores normales en gasometría en sangre arterial para el equilibrio ácido-base, pH, depende esto del laboratorio, ¿ah? Ojo, depende esto del laboratorio. Aquí aparece un valor para pH 738, 744, ¿cierto? A veces se ocupa, o es bastante utilizado, el 735, 745, ¿ya? No me importa que se lo sepan de memoria esto, porque generalmente se los voy a poner en la prueba, ¿ya? Así como más relevante que se aprendan el rango de referencia de memoria es que le puedan dar a ustedes la connotación, ya que lo sepan interpretar. PCO2 3743, también eventualmente nos ponen 3545, ¿ya? Milímetros de mercurio. Bicarbonato, lo que hablábamos, ¿sí? ¿Se acuerdan? La mitad del buffer base, entre 23 a 25 miliequivalentes por litro. CO2 total, ahí está el CO2 en todas sus formas, ¿cierto? Como CO2, como bicarbonato, unido a proteínas, 26-28 milimol por litro. El buffer base, que ya lo habíamos comentado, entre 48-50, 45-50, nos ponen acá, miliequivalentes por litro. Ya, concepto importante, anoten ahí chicos, el base excess. El base excess. ¿Qué es el base excess? O el exceso de base. El base excess corresponde a la diferencia entre el buffer base del paciente versus el buffer base normal. ¿Ya? Entonces vamos a escribir aquí en nuestra pizarra sangrienta de gravedad indeterminada. ¿Dónde estás? Se me volvió a perder. Ay, se me perdió. ¡Ah! Perdí el cursor. Ahí está. Está al medio, sí, está ahí. Ahí lo vi, gracias. Entonces, el base excess es una resta, es así. Es el buffer base real, eso es lo que tiene el paciente en su sangre, o la persona en sangre, menos el buffer base normal. ¿Ok? El buffer base real menos el buffer base normal. Claro, porque una cosa es lo que la persona debiese tener en sangre y otra cosa es lo que la persona de verdad tiene en sangre. ¿Cachai? ¿Cuántas horas en teoría debiésemos estudiar fisiopatología en una semana? ¿Y cuántas horas en verdad uno estudia? ¿Que puede ser lo declarado en el programa? Puede ser. ¿Puede ser menos? Puede ser menos. ¿Puede ser más? Puede también ser más. ¿Ya? Pero no necesariamente lo mismo. Ese es mi punto. Si ustedes lo piensan, entonces, este base excess puede tomar tres valores.
puede tener un valor positivo, puede tener un valor 0 y puede tener un valor negativo. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Escúcheme, porque el base excess es el parámetro que nosotros miramos para hacer el diagnóstico de lo metabólico en el paciente. ¿Ya? ¿Qué es lo normal, creen ustedes? Eso mismo iba a preguntar. ¿Qué nosotros vamos a Excelente. tomar como normal en este caso? Si puede variar el rango. ¿Qué creen ustedes? Pero ¿qué es lo que, si lo piensan ustedes, miren el base excess ahí, ¿cierto? Cómo se calcula y todo. ¿Qué creen ustedes o cómo creen ustedes que debiese ser un base excess sano, normal? Yo creo que vamos a tener que sumar todos los otros buffers que ya hemos podido ver y No, pero la sumar. Es que el buffer espérate. base ya es la suma. Es que claro, con el buffer base ya te lo dan. Yo creo que es Ahí. 0 porque está en el mismo que el normal. Me Bien. ¿Quién fue imagino. ese, Feña? ¿Fuiste tú? No, máximo. Máximo. Bien, máximo, exacto. Porque, ¿qué significa que sea 0? Ah, Significa que que el está buffer todo base funcionando normal. que tiene el paciente es igual al buffer base normal. O sea, metabólicamente hablando, estamos en presencia de un paciente sano. Sí, pero mi pregunta, profesor, es ¿qué valor nosotros vamos a tomar en el buffer base normal? Espérate un momentito. 45, 50, Sí, 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 48. sí. Como varía eso, es que se me volvió a perder. Aquí está. Como varía eso, es que no es 0, Christopher. Es 0, más menos 2. ¿Ya? Ah, No ya, es un valor estricto cerrado. ya, porque O uno puede sea, tomar como un buffer base, no sé, es 48 y el paciente tiene 46, pero realmente es claro, normal por eso mismo. claro. Entonces Bien, no. ¿Qué es lo que consideramos normal en términos de base excess? Desde menos 2 hasta más 2. Justamente para tener en cuenta esta variación que tú haces notar acá. ya, comprendo, gracias. ¿Ya? Aunque esa variación sea de 5. Sí, 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 sí. Ahora, si el paciente tiene un base excess positivo, ¿qué significa eso? Si una Que Que tiene persona quizás que más su base base, tiene más eso. que tiene más Tiene más base en tampones sangre, eso que lo normal. que lo normal. ¿Sí? Eso. Y ese es el criterio. Un base excess positivo más allá de 2, ojo, ¿cachai? Un base excess positivo más allá de 2 es el criterio para decir que el paciente Alcalosis está con alcalosis. ¿De qué tipo? metabólica. 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 ¿Estamos? Y por supuesto, si el base excess es negativo, menor a menos 2, Acidosis metabólica. quiere decir que tiene menos buffer en sangre que lo normal, o sea, es un paciente con acidosis metabólica. ¿Ya? Insisto, este es el criterio para decir que el paciente tiene acidosis metabólica. No me digan que el paciente tiene acidosis porque el pH está disminuido. Cuando el pH está disminuido, decimos que el paciente está cursando con acidemia. ¿Ok? Que no es lo mismo. Por supuesto que algo tiene que explicar esa acidemia, pero ya les voy a decir por qué no hay que, o sea, no es que no haya que, porque hay que tener cuidado con mirar el pH. ¿Ya? Si el pH del paciente es normal, paciente con eufemia. Si si la persona tiene un pH aumentado en sangre, paciente con alcalemia, pero no alcalosis. ¿Ya? Y lo último, el anion gap, o también le llaman la brecha aniónica. El anion gap o la brecha aniónica. En realidad debe ser anion gap, porque gap es una palabra gringa. ¿Ya? ¿Qué es el anion gap? El anion gap corresponde, aquí está, ¿cierto? Avancemos la diapositiva. ¿Ya? El anion gap, chicos, corresponde a aniones que están en sangre
pero que no medimos. ¿Ya? Pero claro, no porque uno no los mida, no están ahí. Entonces, lo pregunto de esta manera. ¿Cuáles son los aniones que normalmente medimos en sangre? ¿Han visto electrolitos plasmáticos o no? Aún no, así como que no hayan enseñado qué es lo que se mide ahí, todavía no. Pero ¿han visto exámenes de pacientes con electrolitos plasmáticos? En algún momento sí. ¿Cuáles son los que más, los aniones que normalmente se buscan? El Calcio, cloro. El cloruro y el Eh, bicarbonato. Sí. ¿Ya? Pero ¿hay otros aniones? Hay. ¿Cachai? Y el entonces eso es sodio, el importante potasio y todo porque... eso, ¿no? ¿Ah? Pero El esos son sodio, el cationes. potasio y todo Esos eso. son cationes. Verdad, 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 sí. ¿Ya? Y esos otros aniones pueden estar aumentados, pueden estar normal o pueden estar disminuidos. ¿Ya? Y ese, el conjunto de esos otros que están ahí, uno no los mide, pero están, es el anion gap. ¿Ya? Y el anion gap es súper importante porque nos ayuda a ordenar diferenciales en pacientes con cuadros de acidosis o de alcalosis metabólicas. Bien. Entonces aquí una diapo para hablar, ¿cierto?, del anion gap o la brecha aniónica. Sigue al principio de la electroneutralidad. Eso quiere decir que por cada positivo en sangre debiese haber también un negativo. ¿Cachai? Entonces es la diferencia entre el principal catión y los aniones presentes en sangre. Dicho en términos simples. Y después de esto descansamos, ¿ya? ¿Cuál es el principal catión en sangre? Sodio. Menos bicarbonato, menos cloruro. Entonces, si metemos número a esto, nos quedamos sodio 144, menos bicarbonato 24, menos cloruro 108 en este ejemplo, y eso nos da 10. ¿Qué son esos 10? Esos 10 son estos otros aniones que andan ahí, ¿cachai? Pero que no los medimos, que no los cuantificamos. Ese es el anión gap. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ya? Entonces, importante porque, insisto, hay, particularmente en el caso de las acidosis metabólicas, vamos a empezar a hablar nosotros de acidosis metabólicas con anión gap aumentado o acidosis metabólicas con anión gap normal. ¿Ya? Cuando está Cuando, aumentado debería ser que también ese anion gap es como parte de esa acidosis, ¿Cómo ¿o es no? eso? ¿O a qué se referiría con el anion gap aumentado? ¿Por qué es tan importante que esté aumentado el anion gap? A eso me refiero. Ah, mira, aquí está. Anión gap, dame un segundito. Cuando tenemos acidosis metabólicas con anión gap normal, a esto también le llamamos acidosis metabólicas hiperclorémicas. ¿Ya? Hiperclorémicas. Cuando el anión gap está aumentado, Christopher, eso quiere decir que hay algo en sangre que está contribuyendo a generar el cuadro de acidosis. ¿A qué voy yo? Cuando tenía una acidosis metabólica con anión gap normal o una acidosis metabólica hiperclorémica, esto te orienta a lo que probablemente está pasando en ese sujeto, es que se está perdiendo bicarbonato. ¿Cachai? La acidosis metabólica en ese caso tiene que ver con pérdida de base. En estos casos, cuando el anión gap está aumentado, la acidosis metabólica tiene que ver con que hay un exceso de cosas que aportan protones. ¿Se entiende la diferencia, no? Sí, sí, sí. Una es con pérdida y la otra con que aumenta dentro de sangre. Sí. Eso, con pérdida de protectores o protectivos versus aumento de ácidos. ¿Ya? Al final igual el paciente tiene la acidosis metabólica, pero en términos de cómo acercarnos al diagnóstico etiológico, te marca una diferencia súper grande. Porque puede tener como el bicarbonato normal, pero al aumentar la cantidad de como componentes que comparten protones, dio ácido así, algo así. Mauricio, Exactamente. Mauricio, ¿puedo meterme, perdona? Mira, podéis dibujar tú, cortito, gordito, un ácido, colócale un ácido, coloca un ácido donde haya la base, colócale base menos y hidrogenio más. ¿Podría hacerlo?
una B grande con un menos y una Un hidrogenión. ácido no disociado así. No, no. Sí, sí, y después disócialo. Ya. Entonces, menos, qué rata. Entonces, El queda anión, menos, ¿cierto? más Más. el hidrogenión positivo. Ya. Eso lo he mostrado varias veces el doctor que sabe en la clase. ¿Ya? Pero fíjense que cuando un ácido se disocia, tira un hidrogenión, pero queda el A, que queda menos, queda un anión. Entonces, fíjense lo que está diciendo cuando está hablando de esto. La gracia es que queda ese anión. O sea, cuando tenemos el ácido como ácido, A más hidrogenión, lado izquierdo, no hay aniones, no hay ni aniones ni hidrógeno. Eso cuando se libera un hidrogenión y tenemos un ácido que no es un ácido volátil, queda el anión. Eso en el fondo, lo que estamos midiendo con el anion gap son todos esos aniones que no podemos medir. Son en el fondo lo que se compartiría como una base. Eso en otras palabras lo que nos está diciendo que cuando teníamos anion gap aumentado, están metidos ese anion gap. Todas esos aniones que no estamos midiendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense cuáles son esos anions. Lactato. El lactato, acuérdense que no es ácido láctico. Inicialmente es ácido láctico, pero el ácido láctico, cuando sube el protón, queda el anión lactato. Entonces, lo que estamos midiendo es que hay una ganancia de esos aniones producto que dieron un hidrogenión. Lo mismo el beta-hidroxibutirato es la base. El sulfato sería la base, o sea, ya dio el hidrógeno. En otras palabras, cuando tú dices anión gap aumentado, es porque hubo un anión que se produjo, producto de esta disociación. A consecuencia de la disociación de Consecuencia, por lo tanto, tú te quedas, entre comillas, acachado con estos aniones que no podemos medir. O sea, algunos sí se pueden medir, pero muchos no. Entonces, nos está diciendo que la procedencia del ácido, la procedencia de ese hidrogenión, es un ácido que su base, en este caso este anión, es negativa. Una base que no puede ser eliminada por el riñón. Entonces, ese es el sentido, para que no se lo aprendan de memoria, el sentido práctico del anion gap. Nos está diciendo que en el fondo la acidosis es producto de un ácido que se disoció, tiró el hidrogenión que produce la acidosis, pero la base se comporta como un anión, porque es carga negativa, y no la podemos eliminar. Y eso se nos queda, entre comillas, dentro. Y es súper importante para el manejo posterior del paciente. Porque si ustedes tienen un anion gap normal, significa que nosotros, ¿cómo lo vamos a tratar? Posiblemente dándole bicarbonato. bicarbonato, claro. Pero si tiene un anion gap aumentado, no sacamos nada dándole mucho al bicarbonato. ¿Cachan por qué? Porque se va a volver a unir el bicarbonato, en el fondo no es por pérdida de bicarbonato, por lo tanto al final lo que estamos haciendo es no dando una solución real, ¿ya? Entonces por eso es tan importante esto del anion gap. No se ocupa mucho en clínica, o sea, como concepto súper útil en clínica. Ahora, no se usa mucho el anion gap para hacer correcciones, para otras cosas, pero bueno, eso Pero para orientar diagnóstico. para orientar diagnóstico es súper importante, súper importante. Exactamente. Entonces, Eso, chicos. Dudas, preguntas, consultas. Si no, propongo recreo aquí y ahora. Todo claro, profe. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Alguna duda de alguien? ¿No? Ya, pues. Son las 9:58. 10:20, ¿qué tanto? Démosle hasta las 10:20. ¿Sí? Para que nos relajemos. Excelente, profe. Ya, Ya, profe. ya nos vemos. Ok. Entonces, aquí ya nos metemos en fisiopatología. Desde un punto de vista de los ácidos base, existen dos tipos de trastornos. Existen los trastornos respiratorios, que están definidos por cambios en la PCO2, ¿ok? Y existen los trastornos metabólicos, que están definidos por cambios en el base excess, ¿ya? O eventualmente también con un bicarbonato estándar, ya les voy a explicar qué es eso, fuera de rango, ¿ok? En el caso de lo respiratorio, en ambos casos, pero vámonos primero con lo respiratorio. Si la PCO2 del paciente, de la persona, está por sobre el rango de referencia, vamos a decir nosotros que la persona está cursando con una acidosis respiratoria. ¿Ok? Si la PCO2 está por debajo del rango de referencia,
decimos que la persona está con una alcalosis respiratoria. Si el base excess, esto ya lo habíamos hablado, pero de todas maneras está en negativo, ¿cierto? Más allá del -2. Decimos que estamos con acidosis metabólica. Si el base excess es positivo más allá del 2, alcalosis metabólica. Miren esto. Esto nos va a terminar de complicar al final de esta clase. Puede o no haber combinación de estos trastornos, los que originan 3 tipos de trastornos. ¿Ya? Entonces, anoten esto. Existen los trastornos puros, los simples y los mixtos. ¿Ya? ¿Qué es un trastorno puro? Corresponde a una situación inicial. Lo puro, chicos, tiene que ver con la temporalidad. ¿Por qué? Porque en el trastorno puro nosotros estamos solamente pesquisando, estamos evidenciando al trastorno de base, metabólico o respiratorio, acidosis o alcalosis, antes que exista la respuesta compensatoria de parte del organismo. ¿Se entiende, no? Sí, profe. ¿Cierto? Entonces, anteriormente habíamos dado el caso de un paciente con cetoacidosis diabética. Entonces, él desarrolló una acidosis metabólica. Y ustedes muy bien, ¿cierto? Cacharon al tiro que el trastorno compensatorio tenía que ver, desde lo respiratorio, con Con una alcalosis. respiratoria. Claro. Entonces, si pesquisamos el trastorno antes que aparezca lo respiratorio, que intenta compensar, está definido eso como un trastorno puro. ¿Ya? Es un paciente que tiene solo un trastorno, respiratorio o metabólico. Acidosis o alcalosis para cualquiera de los dos lados. ¿Ya? Lo que nos importa es que hay solamente uno. ¿Está? El trastorno simple implica la presencia del trastorno primario más el trastorno de compensación. ¿Ya? Siempre y cuando ese trastorno de compensación sea el predicho para ese trastorno primario. Esto lo digo porque hay una tablita que nos permite predecir, ¿cierto? Frente a un cambio primario de tal magnitud, debiéramos tener una respuesta de tal magnitud. ¿Ya? Si se cumple con eso, estamos en presencia de un trastorno simple. Y el trastorno puede ser mixto cuando la respuesta no es la predicha o cuando tenemos la embarrada por todos lados. O sea, si tenemos un paciente que tiene una acidosis metabólica y una acidosis respiratoria, al tiro ese paciente es mixto. ¿Se entiende por qué o no? Claro, porque el mecanismo compensatorio no debería haber sido ese si empezó con acidosis metabólica. Exactamente, exactamente. ¿Ya? ¿Cuál es la relevancia del trastorno mixto? Que muchas veces el paciente, el trastorno mixto te está diciendo que puede estar en presencia de un trastorno que no has identificado en el paciente y que tenés que ir a buscarlo, por lo tanto. ¿Ya? Por eso son relevantes los mixtos. ¿Ya? Ahí eso espero yo que nos quede más claro al final de la jornada, o si no lo alcanzamos a terminar ahora, después cuando hagamos ejercicios, ¿cierto? Y ensayos con casos clínicos y ese tipo de cosas, ahí nos debería quedar más claro. Empecemos entonces. Fisiopatología de los trastornos ácido-base. Vámonos a los mecanismos. Primero, acidosis metabólica. Escúchenme una cosa, chicos. ¿Cómo se define una acidosis metabólica? Como un desbalance entre la producción versus la excreción de protones, ¿ok? Resultante en un aumento de la concentración de protones en sangre. ¿Cómo llegamos a esto? Dos posibilidades básicas con una tercera. ¿Ya? Miren. Uno, ¿cómo llego a tener un balance positivo de protones en sangre? Por uno, aumento en el ingreso de ácidos fijos. ¿Ya? Clásico, pero no obviamente los únicos ejemplos, un paciente choqueado, un paciente con cetoacidosis diabética. ¿Ya? Podría ser también, no sé, un cabro chico que se tomó muchas aspirinas, ¿cachai? Una intoxicación salicílica, u otro. Segunda posibilidad. Estoy metiendo una cantidad de ácidos fijos normales a sangre. ¿A quién le pasa eso? Al paciente con I, y aquí le puse I, tal como lo conversamos anteriormente, por insuficiencia, porque estoy queriendo decirles que es un riñón ya con un daño más bien severo, ¿cierto? Insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica,
y en grupos de pacientes que desarrollan las acidosis tubulares renales. ¿Ya? Un riñón que tiene un BFG normal, pero que está funcionalmente alterado, ¿ya? La funcionalidad de la célula tubular, y por lo tanto hay una incapacidad para excretar protones. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, Bacán. Tercera posibilidad, que haya pérdida de bicarbonato. Claro, ¿por qué? Porque si perdemos bicarbonato, ¿qué ocurre con el buffer base en ese paciente? Se nos cae, ¿sí o se nos no? cae, sí. Exacto, y si se nos cae el buffer base, cuando vamos a hacer el cálculo del base excess, ¿cómo va a estar? Negativo. Y si el base excess es negativo, acidosis metabólica. Por lo tanto, una pérdida de bicarbonato también se puede transformar en un mecanismo de generación de acidosis metabólica. ¿Quién presenta pérdida de carbonato? Por ejemplo, pacientes con tubulopatías. O, más frecuentemente que eso, diarreas. ¿Ya? La diarrea supone que hay una pérdida aumentada de bicarbonato. En ese caso, la diarrea produce acidosis, Claro, pero el vómito produce alcalosis. si es que es vómito a repetición, exactamente. ¿Y qué pasa en ese caso? Como no es compensatorio, pero ¿qué pasaría con el pH de la persona? Habría que analizar, pues, porque va a depender paciente a paciente. Ya, va a depender si Estoy es más pensando, vómito o diarrea, algo así. Tú estás pensando en el gastroentérico así como que está con los dos. Exacto, sí. Claro, habría que analizar paciente a paciente. ¿Ya? Ya, Ahora, comprendo. si tú me la ponías así, me decía un paciente que está con vómito y con diarrea, sin conocer los antecedentes ni nada de eso, ¿cachai? Yo imagino una persona que está con una depresión importante de sodio, ¿cachai? Con una tendencia a la hipovolemia más o menos, ¿cachai? Y desde ese punto de vista, pensando en lo hemodinámico, ¿cachai? Me empiezo a imaginar que el paciente, pues si está con vómitos, insisto, y con diarrea, me, me puedo pasar el rollo que si es que hay una hipoperfusión tisular, podríamos tener algún nivel de choque y por lo tanto vamos a tener una tendencia a la acidosis metabólica. Pero, como siempre, Christopher, caso a caso. Bien, ¿Ya? No podemos generalizar. Miren, po, lo que habíamos hablado. Acidosis metabólica, ¿cierto? Causas, ¿ya? Según el anión GAP. Y miren acá. ¿Cachai? Mira cómo nos encontramos con eh, distintas causas dependiendo del valor de anión GAP que tengamos para ese paciente. ¿Ya? Anión GAP aumentado, ¿cierto? Disminución de ingreso ácido fijo, aumento de ingreso ácido fijo, ¿ya? Esos ácidos fijos pueden ser externos o internos, ¿ya? Etiología, insuficiencia renal aguda crónica, fosfato, sulfato, lactato, cuerpo cetónico, ¿ya? Y otros más. Cuando las son anión GAP normales, ¿ya? Fíjense cómo son distintas las causas. ¿Ya? Cloruro de amonio, ¿ya? Administración de ácido clorhídrico, sobrealimentación intrahospitalaria, hipoaldosteronismo, acidosis tubulares renales, diarrea, lo que hablábamos, sondas nasoyeyunales, infusiones rápidas con cristaloides. ¿Ya? Cada vez que veo esto, Doc, me acuerdo de Pedro Álvarez, ¿se acuerda cuando nos hablaba de Stuart? ¿Está el Doc por ahí? No está el Doc por ahí, ¿ya? Cuidado, el- si ustedes le administran un litro de suero fisiológico a su paciente, lo pueden hacer caer en acidosis metabólica. ¿Pero cómo? Claro. Porque ¿cuál es el pH del suero fisiológico? 7. ¿Cuál es el pH en el organismo? 7,4. Si le administramos mucho suero al paciente, ¿qué pasa con el pH en sangre? Cae. Va a disminuir. Exacto. ¿Qué es EEC? Lo último de abajo que está en manifestaciones. El espacio extracelular. Ah, ya, ya. Y yo lo conocí siempre como LEC, pero ya está bien. Sí. Me carga eso, tantos nombres para una misma cosa. Como siempre digo yo, malditos fisiólogos que les gusta complicarnos la vida. ¿Ya? Manifestaciones clínicas en acidosis metabólica. Miren esto. Respiración de Kussmaul. ¿Saben? ¿Conocen a Kussmaul, cierto?
No quizá la persona, pero quizás sí un poco la ¿Porcemio? respiración. Sí, El la patrón presa sí. respiratorio, Sí, el patrón, sí. frecuencia respiratoria aumentada, ¿cierto? Intensidad de movimientos respiratorios también aumentado, que en el fondo quiere decir que la persona está hiperventilando. ¿Ya? Recuerden que un aumento de la frecuencia respiratoria no es hiperventilación, ¿cierto? No No, siempre. eso está taquipnea. Ya. ¿Tenemos claro la diferencia entre taquipnea e hiperventilación? Sí, Sí, Ya. Podemos tener pacientes taquipneicos que estén hipoventilando, ¿cierto? exacto. Ya, muy bien. claro, en Inclu- ventilación superficial. Incluso Eso. creo que la respiración de Kussmaul se asocia. Ah, bueno, ahí dice arriba, acidosis metabólica por la cetosis diabética, ¿no? En los cuadros de acidosis metabólica, ¿ya? En cualquier cuadro de acidosis metabólica debiera estar coexistiendo, o sea, salvo que estemos a tener estas condiciones respiratorias asociadas, pero asumiendo un sistema respiratorio sano, una acidosis metabólica va acompañada de Kussmaul, ¿ya? ¿Por qué? Porque si hay acidosis metabólica, hay un aumento de la concentración de protones en sangre. Si hay un aumento de la concentración de protones en sangre, ¿qué ocurre a nivel del centro respiratorio vulvar? Aumenta su actividad porque hay mayor actividad del quimioreceptor central. Sí, profe. ¿Aló? Sí, ¿Ya? sí, entiende. Entonces, es eso. ¿Ya? Náuseas, vómitos, dolor abdominal. ¿Ya? Náuseas, vómitos, dolor abdominal, así como viene asociado a la acidosis metabólica también. ¿Ya? Cuando hay, en caso de acidosis metabólica, aumenta la sensibilidad del centro del vómito a nivel vulvar. ¿Ok? Por eso no hay una predisposición a la náusea y al vómito. Miren ahora todo lo que viene después. Taquicardia, arritmia, debilidades musculares, depresión miocárdica, hipotensión, letargo, estupor, coma, todas esas manifestaciones clínicas asociadas a intentos de compensación, porque tienen que ver con hipercalemia. ¿Y por qué se produce hipercalemia en este paciente? Si estamos hablando de los ácidos base, ¿por qué hipercalemia? ¿A Por la alguien se le función ocurre? de la bomba protón-potasio. Por el intercambiador protón-potasio. Eso, sí, perdón. Es verdad que ¿Ya? eran más. Eso. El intercambiador protón-potasio. Ya ahí en los documentos que le envié lo tengo como detallito el funcionamiento, pero en términos simples, agarramos protones del LEC, los metemos al LIC, Y los cambio por agarramos potasio. potasios del LIC, los pasamos al LEC, ¿cachai? Por lo tanto, una hipercalemia. ¿Qué tipo de hipercalemia? ¿Distributiva o por balance positivo? Oh, Distributiva. Distributiva. esa sería una distributiva, ya, bien. Ojo que aquí se nos mezclan harta se nos mezclan harta las clases, ¿eh? Así es que, porfa, buen estudio me refiero, no en horas solamente, sino que tirando líneas para todos lados, ¿ya? Conectando cosas me refiero. No hablo de prácticas maradonianas. Mecanismos de compensación en las acidosis metabólicas. Primero, activación de los sistemas de tamponamiento intra y extracelular, ¿cierto? Esto se va a manifestar como una caída del buffer base y por lo tanto la aparición de un base excess negativo, ¿ya? Luego vamos a tener la compensación respiratoria. El paciente va a desarrollar una alcalosis respiratoria, por lo tanto, eso se va a manifestar como una hipocapnia, ¿cierto? Viene la compensación renal, ojo aquí, ojo aquí, el riñón es el encargado de lo metabólico, ¿cierto? El pulmón, obvio, de lo respiratorio. El riñón puede ser la causa o puede ayudar a la cura. Hay que tener ojo con eso, ¿ya? Aquí cuando hablo, por lo tanto, de compensación renal, ¿cachai? Estoy queriendo decir que estoy en presencia de un riñón funcional, ¿cachai? Un riñón que me está ayudando a solucionar el problema, ¿ya? No como parte de la patogenia. Compensación renal dada por la formación de bicarbonato, ¿cierto? Aumenta la producción renal de bicarbonato, aumenta la producción de amonio, que ya lo dijimos, es otra forma de excretar protones, y aumenta la excreción de acidez titular, ¿ya? Lo que estamos diciendo ahí es que el riñón, uno, está eliminando mucho protón a través de la orina, y dos, está reabsorbiendo y generando él mucho bicarbonato, ¿ya? En casos No, no, crónicos, ya los... no entendí, Dígame. profe, esa parte de la compensación renal.
si la acidosis metabólica se asocia como tal al riñón o que está algo fallando en el riñón, ¿por qué Lo sería que la pasa es que, funcional? claro, por ejemplo, si yo te digo paciente con insuficiencia renal aguda o paciente con AQI que cae en acidosis metabólica, ¿voy a tener la posibilidad de desarrollar esto por parte del riñón? No, No, pues porque el riñón ahí fue la causa de. ¿Me entiendes, no? sí, se entiende. Vamos, mira, vamos a los mecanismos. En un paciente con insuficiencia renal aguda, ¿cuál de estos dos crees tú que será? El de disminución de ingresos de ácidos. Exactamente. ¿Cachai? Por lo tanto, en ese contexto, ¿podrá ese riñón aumentar la formación de bicarbonato de amonio y de ácido titulable? Ah, no, pero en el caso de que, por ejemplo, el paciente está en shock, ahí sí podría hacerlo porque quizás el riñón está funcional. Exactamente. Ya comprendí. Ahí Exactamente. comprendí, gracias, profe. ¿Ya? Dale. ¿Sí? Cuando el trastorno es crónico, entonces, obviamente ahí, como ya lo habíamos dicho, aparece el tamponamiento óseo. ¿Ya? Esta imagen la saqué del boron, no sé si conocen el boron de fisiología, ¿ya? Y habla de los efectos de la acidosis metabólica sobre la función renal. Entonces aquí dice que, bueno, fíjese que cuando cae el pH en el O, en el out, o sea, en el extracelular, ¿cierto? Esto viene después asociado a una caída en el pH en el intracelular. Y eso se asocia a una serie de activación de vías metabólicas, ¿cierto? Proteína quinasa C, la vía de la tirosina quinasa, ¿ya? Eh, genes, eh, expresión temprana de genes, y eso se traduce en la actividad de transportadores, ciertos sistemas importantes de secreción de protones, de reabsorción de bicarbonatos, ¿ya? Y otros, miren, aumenta la actividad del NHE3, ¿ya? Aumenta la actividad del NBCE1, ¿ya? Aumenta la actividad del cotransportador sodio citrato, ¿ya? Aumenta la expresión de enzimas amoniogénicas. Entonces, todo esto que está acá abajo nos dice que frente a una acidosis metabólica, frente a una caída del pH en el out, ¿cierto? En el extracelular, vamos a tener una mayor tendencia a la reabsorción de bicarbonato, una mayor tendencia a la excreción de protones, ¿cierto? ¿Ya? Y por lo tanto el riñón ahí va a intentar ayudarnos a compensar con todo esto, ¿ya? Bases fisiopatológicas del tratamiento para estos pacientes. ¿Qué hacemos con un paciente cuando nos enfrentamos a un paciente con acidosis metabólica? ¿Ya? En relación a la acidosis metabólica, primero evaluar la gravedad. ¿Cómo evaluamos la gravedad de la acidosis metabólica? Bicarbonato en sangre. ¿Ya? El bicarbonato en sangre. Compensación de la respuesta respiratoria, si es que hay o no, ¿cierto? Si es que es la esperada o no, ¿ya? Identificar la etiología de la acidosis metabólica, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, una acidosis láctica por hipoxia es más grave, porque te está diciendo que tenéis una hipoperfusión, ¿cierto? O sistémica o en algún órgano, ¿cierto? De relevancia por la magnitud, para que eso te dé una acidosis metabólica. ¿Cachai? ¿Hay alteración de calemia o no hay alteración de calemia en el paciente? También cosa importante de considerar, ¿ya? Tratamiento, miren aquí lo que nos decía el doc. La acidosis, si tenemos una acidosis metabólica con un anión GAPA aumentado, ¿ya? El tratamiento en general es suprimir la producción de ácidos. Súper fácil decirlo. ¿Pero cómo? Estabilizar hemodinámicamente al paciente, ¿cierto? Si está choqueado, si era una cetoacidosis diabética, administración de insulina, ¿cierto? Manejo del gatillante, esas cosas que vamos a ver después en Fisiopato 2, ¿ya? Porque ahí, ¿cierto? Suprimimos la producción de cuerpos cetónicos a nivel hepático, ¿ya? Pero con lo que quiero que se queden es que, tal como decía el doctor Rossi, no necesitamos meterle bicarbonato a todos los pacientes, ¿cachai? Bicarbonato aquí, de hecho, solo en casos especiales, cuando tenemos niveles de bicarbonato muy bajos en sangre, ¿ya? Solo para esos pacientes que ha reservado el bicarbonato cuando hay un anión GAP aumentado, ¿ya? Y miren lo diametralmente opuesto. Cuando la acidosis metabólica cursa con anión GAP normal, aquí cambia todo, ¿cierto? Y aquí hay menos restricción y aquí de hecho es como parte de el uso del bicarbonato, ¿ya? Particularmente cuando el paciente tiene un pH en sangre menor a 7,2. Martino. Ah, está. Se despertó Martino. A pista. ¿Se quiere fijar aquí?
o quer ficar lá no seu quarto? Deme un segundito, por favor, chicas. Pronto. Listo. Ya, eso, en relación a las acidosis metabólicas. Eso con relación a las acidosis metabólicas. ¿Alguna duda? Por mi parte, ninguna. Por mi parte, todo bien también. Ya. Vámonos con las otras acidosis, las respiratorias. Las respiratorias, como ya lo dijimos, están dadas por un aumento en la PCO2. ¿Ya? En este caso se desplaza la curva de disociación hacia la derecha, ¿cierto? Eso quiere decir que eso tiene que ver, para no devolverme yo, me devuelvo al final. Eso tiene que ver con esto. Esto. ¿Ya? Aquí, esta es la curva de disociación ¿cierto? La ecuación que se desplaza hacia la derecha. Entonces, cuando se produce un aumento en la PCO2, vamos a tener más ácido carbónico y por lo tanto vamos a tener más protones en sangre y eso hace caer, ¿ya? El pH, por eso se le llama acidosis. ¿Ya? Aunque ustedes ya cacharon que estábamos hablando de una acidemia, ¿ya? A un aumento en la PCO desplaza la curva de disociación hacia la derecha, ¿cierto? Ya predicho, estudiado, ¿cierto? Establecido por cada aumento de 10 milímetros de mercurio en la PCO2, el pH en sangre cae en 0.07. ¿Ya? Y eso tiene que ver con lo que acabamos de hablar. Causas y mecanismos de acidosis respiratoria. Uy, ya, aquí se nos mezcla con respiratorio. ¿Ya? Normalmente dejamos nosotros después de respiratorio, pero nosotros no hemos tenido fisiopatía respiratoria. Entonces, lo digo así. ¿Cómo se explica desde la fisiopatología un aumento en la PCO2 a nivel arterial? Tiene que ver con el mecanismo principal, es una hipoventilación. ¿Ya? Una hipoventilación, ese es el mecanismo principal. Cuando hablamos de hipoventilación, chicos, estamos queriendo decir que la ventilación alveolar minuto en ese sujeto está disminuida. ¿Ok? Porque está disminuida la frecuencia respiratoria, porque están disminuidos los volúmenes desplazados, o por una combinación de ambas. ¿Ya? Ese es el mecanismo principal. Eso, por si acaso, tiene que ver con falla en lo que se conoce como la bomba. ¿Ya? La bomba es el conjunto de estructuras encargados de meter y sacar aire del respiratorio. ¿Ya? Y aquí podemos tener incluso, fíjense, el sistema nervioso central participa acá. ¿Ya? Una depresión del sistema nervioso central, claro, paciente con sobredosis de barbitúrico, ¿cierto? Paciente con sobredosis de opiáceo, por ejemplo, podría tener depresión del centro respiratorio y ese sujeto va a tener, vía depresión del centro respiratorio vulvar, una reducción en la frecuencia de activación del diafragma y por lo tanto una caída en la frecuencia respiratoria y por lo tanto ese paciente va a hipoventilar. ¿Sí o no? ¿Me explico adecuadamente? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, tampoco es cualquier, ojo aquí, tampoco es cualquier hipoventilación. Para que se produzca retención de CO2, para caer en un balance positivo de CO2, ¿cachai? Necesitamos que se sostenga en el tiempo, necesitamos explicarlo a través de una hipoventilación que se llama global. ¿Ya? Porque hay pacientes que hacen hipoventilaciones regionales y hay pacientes que hacen hipoventilaciones globales. La hipoventilación regional, que un pedacito del pulmón esté hipoventilado, inicialmente te lleva a un aumento en la CO2, en la PCO2. Pero es ese aumento en la PCO2, trabajando a través del centro respiratorio vulvar, quien lleva a ese paciente a hiperventilar. ¿Me cachan o no? Por lo tanto, cuando la hipoventilación es regional, como el paciente hiperventila,
tú vas a mirar la gasometría en sangre arterial y la PCO2 aparece normal o disminuida, aunque hay un pedacito del pulmón que está hipoventilando. ¿Ya? Para explicar entonces un aumento en la PCO2 que se sostenga, que se mantenga en el tiempo, para que nos dé estas acidosis respiratorias, hay que explicarlas a través de la hipoventilación global. ¿Ok? O eventualmente podría ser una alteración de la relación BQ muy extrema. ¿Ya? Son los dos grandes mecanismos. Una hipoventilación global o un trastorno BQ que sea muy extremo. Los mecanismos de compensación de esto, cáchense esta. Utilización de tampones extracelulares sin participación de bicarbonato. Claro. Sí, de hecho, si ustedes van a medir bicarbonato en este paciente, el bicarbonato va a estar aumentado. ¿Por qué? Por lo siguiente. Por lo siguiente. Acá, miren. Aumentamos por acá, más CO2, más H2O, más ácido carbónico. Hay más protones, pero ¿qué ocurre con la concentración de bicarbonato? También aumenta. ¿Cachai? Por una cosa evidente. Porque tenemos más de esto, entonces hay más de esto y también hay más de esto. ¿Cachai? Entonces ahí ¿ya? Ahí no hay consumo, sino que al contrario, hay más bicarbonato en sangre. ¿Ya? Hay utilización del tampón intracelular, intercambio protón-potasio, ¿cierto? También vamos a tener un poquitito de hipercalemia. Aparece la compensación renal, después de 24 horas, ya lo dijimos, con mayor eliminación de amonio, de acidez titulable, ¿ya? Formación de bicarbonato que se reabsorbe, ¿ya? Y entonces ahí nos vamos a encontrar después con una curva desplazada hacia la izquierda gracias al riñoncito. ¿Ya? ¿Cómo se producen estos cambios en la función renal? Tienen que ver con que aumentó la PCO2, ¿cachai? Como aumentó la PCO2, las células tubulares renales también se van a ver expuestas a una mayor cantidad o concentración de este CO2. ¿Ya? Y recuerden que dentro de la célula tubular nos encontramos con, ¿ya? Este sistema tampón bicarbonato también. Entonces el CO2 se hidrata, gracias a la anhidrasa carbónica vamos a encontrarnos con producción de ácido carbónico que se va a disociar, el bicarbonato se reabsorbe, ¿cierto? Cotransportador sodio bicarbonato, y el protón se secreta hacia el lumen. ¿Cachai? Entonces, como hay más CO2 disponible en este sujeto, por la hipercapnia, ¿ya? Hay más CO2 disponible dentro de la célula tubular y por lo tanto más protones para excretar hacia el lumen tubular. ¿Ya? Diagnósticos diferenciales y tratamiento de la acidosis respiratoria. Para el diagnóstico diferencial, básico considerar la gradiente alveolo arterial de oxígeno. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la gradiente alveolo arterial de oxígeno, chicos? Es un indicador de función de intercambio en el pulmón. ¿Ya? Es un indicador de la función de intercambio en el pulmón. Entonces, ¿por qué hay que considerar la gradiente alveolo arterial? Porque cuando uno habla de insuficiencias respiratorias desde la fisiopatología, una de las maneras de clasificarlos, esas insuficiencias respiratorias, es decir, mire, en este paciente la insuficiencia respiratoria se está produciendo a consecuencia de una falla de la bomba, que era lo que yo le acabé de contar, o se está produciendo a consecuencia de una falla en la función del intercambiador, ¿ya? Y la gradiente alveolo arterial nos orienta a eso. Hay, por supuesto, un tercer grupo, que son aquellos que tienen insuficiencias respiratorias mixtas, con fallas del intercambiador y de la bomba. ¿Ya? Y simplemente les voy a decir eso porque esto obviamente queda más para fisiopatología respiratoria. ¿Ya? Tratamiento, identificar la causa subyacente de la hipoventilación, ¿ya? Asegurar vía aérea, ¿ya?
asegurar una oxigenación adecuada en el paciente y considerar ventilación mecánica, ¿cierto? Si es que la ventilación espontánea no es la adecuada, evidente. Cuéntenme, ¿les quedó claro? Yo me perdí un poquito, pero viendo la grabación creo que me queda más claro. ¿En qué parte se perdió? A ver si lo podemos No, encontrar no, ahora. fue como en la parte de al principio donde empezó a hablar sobre el que se daña una región del pulmón y una parte como general del pulmón y todo, pero yo creo que viendo la grabación me queda más claro. La hipoventilación. Sí, en la parte del pulmón, la regional o generalista. Esa fue la parte que no me entendió mucho, pero le pregunté a un compañero y me pudo resolver un poco la duda. Ya, mira, Eh, ¿qué pasó? creo que se refiere a estos mecanismos que había dicho que solamente ¿cómo se llama? La hipoventilación Hipoventilación global global. es la que va a manifestarse como acidosis respiratoria y la regional solamente inicialmente, porque después va a compensar. Exacto. Sí, Entonces, pero que Pulmón. quizás mi duda, bueno, a ver, explíquele y Dale, quizás dale. le hago las preguntas. Ya. La función principal del pulmón es el intercambio gaseoso. ¿Cachai? Aportar oxígeno, eliminar CO2. ¿Ya? Cuando tú, para que eso se produzca, tú necesitas un pulmón bien ventilado, 2, bien perfundido, 3, con una buena relación BQ, y 4, con una adecuada difusión de gases respiratorios. ¿Hasta ahí estamos? Sí, Ya. Eso desde lo fisiológico, y a mí me gusta mucho clasificarlo así, porque eso me lleva al tiro a hacer la clasificación fisiopatológica de las enfermedades de respiratorio. Patologías que tienen que ver con ventilación, patologías que tienen que ver con perfusión pulmonar, patologías que tienen que ver con la relación BQ, patologías que tienen que ver con la difusión de los gases. ¿Estamos? ya. Ya. ¿Cuál es el primero? Patologías que tienen que ver con la ventilación. ¿Cachai? Cuando hay una reducción en la ventilación, hablamos de un trastorno ventilatorio. ¿Cachai? Que puede ser una cosa súper simple, ¿cachai? Cuando uno está resfriado y está con congestión nasal, puedes decir que está con un trastorno ventilatorio, porque te cuesta más meter y sacar aire de tu respiratorio. ¿Ya? Ahora, si el volumen de aire que tú metes y sacas del respiratorio no te alcanza para reponer todo el oxígeno que estáis sacando, ni para eliminar el CO2 producido, ahí tú dices que ese trastorno respiratorio se está traduciendo en una hipoventilación. Sí, se ¿Entiendes? comprende. Sí, O sea, puedes tener un paciente con bronquitis y tiene un trastorno de tipo ventilatorio, sí, porque la resistencia a la vía aérea está aumentada, ni un problema. Si ese paciente con bronquitis está hipoventilando, no necesariamente. ¿Cuándo va a hipoventilar? cuando Cuando retenga más CO2 de lo que elimina. y cuando el paciente, claro, hipoventila cuando se vuelve hipoxémico. Sí, comprendí Y eso ya. cuando, ¿cierto? Ya. Y cuando la PCO2 empieza a aumentar porque ya así lo definimos. Sin embargo, tú puedes tener que sea una región del pulmón que esté siendo afectada por ese fenómeno ventilatorio. ¿Sí? Y el resto del pulmón esté más bien sano. Ya, sí. Entonces, cuando se desarrolla el trastorno, esa región del pulmón va a ser la responsable que la PO2 caiga y que la PCO2 suba un poco. ¿Sí? Sí, comprendo. Ya. Pero ese aumento de la PCO2 en sangre lleva a un aumento de la actividad del centro respiratorio vulvar. ¿Sí? Sí, eso es lo que explico Y anteriormente. como, Bien. y como el resto del pulmón está sano, ese paciente logra hiperventilar. Aunque hay una región pequeñita, o quizás no tan pequeñita, pero hay una región del pulmón que está hipoventilando, en el global el paciente hiperventila. Ya, sí, comprendo, comprendo. Y como, y como en el total, así como en el raya para la suma, el pulmón hiperventila, elimina más CO2 de lo normal. Entonces no necesitaría ahí una respuesta compensatoria del riñón, porque él mismo se la dio.
Exacto. Ya, Y en ahora ese sí comprendí. paciente, ya ese paciente tú te lo vas a encontrar hipoxémico, pero como está hiperventilando, una PCO2 que puede estar dentro de rango o incluso que puede estar disminuida. Ya, ahora sí comprendí. Ahí me ¿Ya? quedó mucho más Ahora, claro. si todo el pulmón está hipoventilando, el paciente te aparece hipoxémico e hipercápnico. Y por lo Y cual sí o ese, sí va a necesitar la respuesta compensatoria, que se conoce. exacto. Y ese es el que te va a aparecer con acidosis respiratoria. Ya, ahora sí me quedó mucho más claro. Ahora quedó clarito. Gracias, profe. Bacán. ¿Ya? Así entonces, ¿cómo se produce? Entonces, es el principal mecanismo, de hecho, para explicar la acidosis respiratoria, es una hipoventilación global, ¿ya? No regional, sino que global, aquella que tiene que ver con una falla de la bomba. Bien, ese es el principal, pero como yo le decía, un BQ muy extremo eventualmente también podría ser un paciente con asma, un paciente hepático, ¿cachai? En crisis, también puede ser. ¿Seguimos? Seguimos. Alcalosis metabólica. Deme un segundito, por favor. ¿Cuántas nos quedan? 28 de 42, nos quedan como 14. Ya, pero con que avancemos un par de días. Pues. Nunca fue el objetivo terminar esto en una sola hora. No se puede tampoco. O en una sola sesión. Alcalosis metabólica, causas o mecanismos. Ya, aquí nos fuimos para el otro lado, ¿cierto? Nos fuimos para el lado de las alcalosis. ¿Cómo llegamos a una alcalosis metabólica? Por contracción del espacio, lo siento, por una contracción del espacio extracelular. ¿Ya? Vómitos profusos, diuréticos prolongados, ¿cierto? Que nos llevan a un aumento del umbral renal de bicarbonato. ¿Ya? La contracción del espacio extracelular, ojo, también nos va a llevar a una activación del renina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí o no? Porfa, confírmenme eso. Sí, Y si hay un hiperaldosteronismo, ¿qué se va a producir en la célula principal? Vamos a estar reabsorbiendo mucho sodio, ¿cierto? Sí. sí. ¿Cierto? Ya. Y si reabsorbemos mucho sodio, ¿qué vamos a estar secretando mucho? Potasio. Potasio. ¿Sí? Ya. Y si excretamos mucho potasio, si secretamos mucho potasio en la célula tubular, ¿qué va a ocurrir con la concentración de potasio intracelular? Debería disminuir. Va a disminuir. Y después, entonces, relativamente hablando, ¿qué va a ser más fácil expulsar? ¿Cuál va a ser el Ah, ya, sí, el positivo que va a protón. tener más tendencia a la salida? El protón, ¿no? Exactamente. Deme un Sí, perdón, segundito, el hidrogenio. Sí. queridos, un segundito, que tengo una emergencia aquí. Ya, gracias por la espera. Tenía una urgencia de tipo ureística. Eh, ¿Cierto? Entonces, estábamos en eso con Christopher y con Máximo, me parece, ¿no? Si tenemos un Sí. hiperaldosteronismo, inicialmente vamos a secretar mucho potasio, y cuando se nos empiecen a agotar los potasios, empiece a disminuir, ¿cuál va a ser el positivo que va a tener más tendencia a salir? ¿Cachai? El El protón o el protón. hidrógeno. Sí. Y por lo tanto, ¿en qué va a ocurrir ahí? Vamos a caer en un balance negativo de protones. Por lo cual va también de aumentar el pH. Exacto, y ahí contribuimos al desarrollo de la alcalosis metabólica. ¿Ya? Eso es. Muy bien, muy bien. Segundo, aumento en el ingreso de bases. Cuidado acá. No con un riñón sano. ¿Ya? Se han hecho experimentos en personas y se les ha llegado a dar así como hasta en un día 28 gramos de bicarbonato por vía oral. ¿Cachai? Y las personas no caen en alcalosis metabólica. ¿Por qué? Porque un riñón sano, yo les dije, ¿cierto? Se vuelve un experto eliminador. Empezamos a secretar mucho bicarbonato. ¿Ya? Sin embargo, cuidado,
en pacientes que tienen insuficiencia o enfermedad renal crónica, que reciben citrato, precursor de bicarbonato, para el manejo de su acidosis metabólica, ¿entiendes? ¿No? Si el paciente tiene enfermedad renal crónica, tiene una tendencia que también es crónica al desarrollo de acidosis metabólica, porque tiene un riñón que ya está falluco. Entonces ese paciente, como parte de su tratamiento, recibe citrato, que es un precursor de bicarbonato. Pero ¿qué pasa si ese sujeto, con un riñón alterado en su funcionalidad, que no puede, por lo tanto, excretar una cantidad adecuada de bicarbonato, consume mucho citrato? Ahí sí podemos generar el cuadro. ¿Sí o no? Sí, porque la ¿Sí? falla de función va tanto para el protón como para el bicarbonato. Exactamente. ¿Ya? Tercera, pérdidas de ácidos fijos. Paciente con vómito. Ahí el caso hipotético de Christopher hace un ratito. Pérdidas urinarias, ¿ya? En hipocalemia, los hiperaldosteronismos que habíamos hablado, primario o secundario también, ojo, también puede participar. ¿Ya? Alcalosis metabólica y estado de depresión de volumen, ya un poquito lo que el ejemplo que les había dado, ¿cierto? Aquí lo estamos desarrollando. Angiotensina 2 y norepinefrina en el tubo contorneado proximal aumenta la actividad del NHE3, ¿cierto? El intercambiador sodio-protón, eso se asocia a mayor secreción de protones a nivel proximal. Angiotensina 2 por sí sola aumenta la actividad de las células intercaladas de tipo alfa en la nefrona distal, ¿ya? El hiperaldosteronismo secundario, ¿ya? Que genera una diferencia de voltaje transepitelial lumen negativo. ¿Se acuerdan lo que hablábamos ayer? ¿Ya? Favorece la secreción de protones, favorece la secreción de un positivo, como dijimos, pero cuando se nos agoten los potasios, por supuesto que vamos a seguir excretando protones, ¿ya? Y tener ojo que en presencia de diuréticos vamos a tener una oferta distal de sodio aumentada, y se modifica, ¿cierto? Esto, gracias a esto, el pool intracelular de potasio, ¿ya? Vamos a tener desarrollo de hipocalemia, ¿cierto? Junto con el posible hiperaldosteronismo crónico en que va a caer el paciente, ¿ya? Dependiendo de cuál sea el diurético, cuál sea la dosis, ¿cachai? Cuál haya sido el objetivo terapéutico en ese sujeto. Mecanismos de compensación frente a esta alcalosis metabólica. Primero, participación de los tampones extracelulares. Ya. Y aquí se produce una cosa importante. ¿Se acuerdan que yo les dije que las proteínas tenían un comportamiento anfótero? Es decir, que se pueden comportar como Ácido y como base. como ácidos o como bases dependiendo del pH del medio. Deme un segundito que me estoy cambiando de casa. Va a estar más tranquilo. ¿Ya? Ah, beleza. Ya, entonces, ¿qué ocurre en estos casos? ¿Sí? Las proteínas, frente a una alcalosis metabólica, las proteínas plasmáticas ceden protones. ¿Ok? Ceden protones en un intento de amortiguar el cambio de pH. Pero ese ceder protón implica que ellas quedan con cargas negativas, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Y qué ocurre? Esas cargas negativas atraen ¿a quién? A un positivo. ¿Cuál es ese positivo? Calcio iónico. El calcio más que hay en sangre. ¿Cachai? Eso significa que frente a un cuadro de alcalosis metabólica se desarrolla lo que se conoce como una hipocalcemia iónica normocalcémica. Es decir, si se mide el calcio plasmático total en ese paciente, es normal. Pero recuerden que el calcio plasmático está de tres maneras. Calcio unido a proteínas, calcio formando compuestos, ¿cierto? Y calcio iónico. Y el fisiológico, el calcio fisiológico, ese que participa en la estabilización de membranas, en la contracción, en la secreción de neurotransmisión, ¿cierto? En la coagulación y esas cosas, es el calcio iónico, el calcio más. Y ese baja porcentualmente, porque aumenta el calcio unido a proteína. Por eso es una hipocalcemia iónica normocalcémica.
La relevancia de ella es que genera más trastorno del potencial de membrana en reposo. ¿Ya? Se asocia a tetanias, arritmias, trastornos del sistema nervioso central. ¿Ya? Miren esta otra. Una alcalosis metabólica modifica la afinidad de la hemoglobina por oxígeno. Se produce un aumento del P50. ¿Ya? Eso quiere decir que la tendencia a la entrega de oxígeno disminuye por parte de la hemoglobina. ¿Sí? ¿Qué ocurre después? Viene participación del tampón intracelular, ¿cierto? Se desarrolla aquí una hipocalemia de tipo distributiva, ¿ya? También contribuye a alterar el potencial de membrana en reposo, ¿ya? Se produce un déficit de protones intracelulares, cuando estamos sacando, ¿cierto?, para el LEC, y este déficit de protones intracelulares genera un aumento de la actividad de la fosfofructoquinasa. Fosfofructoquinasa, ¿ya? Eso nos lleva a un aumento en la producción de lactato, y eso nos lleva a un aumento del anión GAP. Y entonces, cáchense esta, el paciente nos hace una alcalosis metabólica con anión GAP aumentado. ¿Se acuerdan que ayer apareció en la clase por ahí el concepto de la alcalosis metabólica hipoclorémica? Acá está. La compensación respiratoria es muy autolimitada porque como compensamos respiratoriamente acá, debiéramos hacer una hipoventilación, que ya vimos que es súper complejo de realizar. Compensación renal, ¿cierto? Hay bicarbonaturia cuando la concentración de bicarbonato supera los 26-28 mil equivalentes por litro, ¿ya? Y, ojo, esto en ausencia de trastornos de tipo electrolítico, ¿ya? Y aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque frente a algunos trastornos de tipo electrolítico, fíjense ustedes, depresión de cloruro, balance negativo de sodio, depresión de potasio, podemos tener la aparición de mecanismos de mantención de las alcalosis metabólicas, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado acá, ¿ya? Un cloruro que es necesario para la secreción de bicarbonato en la porción más distal de la nefrona, ¿cierto? En las células intercaladas tipo beta, el balance negativo de sodio, ya angiotensina 2 y aldosterona estimulan la secreción de protones al lumen tubular, aumentando el umbral renal de bicarbonato, ¿cachai? La depresión de potasio se produce translocación de potasio al intravascular, ¿ya? Aumento del pool intracelular de protones, por lo tanto mayor tendencia a la salida de protones. ¿No? Es más jodida esta, ¿ya? Última diapo y cerramos boliche, ¿ya? Bases fisiopatológicas del tratamiento, evaluar la presencia y severidad de daño renal, ¿cierto? Insuficiencia renal, súper importante el tema de la bulimia, por lo que habíamos hablado, ¿ya? Evaluar la posible coexistencia de alteraciones electrolíticas, y en relación al tratamiento, manejo de la causa precipitante, minimizando la pérdida de protones, corregir la bulimia, corregir electrolitos plasmáticos y en casos extremos, ocupar sustancias acidificantes. Ácido clorhídrico, ¿ya? Cloruro de amonio también eventualmente se podría utilizar en estos pacientes. Y eso, creo que es bueno quedar hasta este punto. Siendo las 11:12 minutos, me parece más que sano parar aquí. Dudas, por favor, preguntas, consultas. Quedó casi todo claro. Lo que explotó en mi mente cuando dijo que hay una alcalosis metabólica con anión GAP aumentado. A pesar de que el anión Sí, GAP se asocia con acidosis. sí, pues. Por Pero eso entonces aquí, mi mente como ¡puf! Explotó. sí, es verdad. Pero puede ocurrir también. Pero puede ocurrir también. ¿Ya? Pero puede ocurrir. No sé si alguien tiene alguna duda del tipo cabeza explotada o no.
¿Todo bien, profe, por mi parte? ¿Todo bien? Ya.